Bueno, medianamente tenemos otro dibujo hecho. Esto sería un RAF, no llegaría ni a boceto, pero ya más o menos podemos saber que podemos usar Procreate de otra manera que no sea la misma que la que usamos en la primera actividad. La idea era un poquito esa. El tratamiento ha sido totalmente diferente. No es que ha quedado tan bonito todavía, pero bueno, le hace falta, al igual que en el otro caso, todo es trabajo en el sentido de ir generando los distintos sectores. Una vez que ya hemos logrado definir mejor a nuestro gorila, poder empezar a trabajar sobre el fondo y mejorar la cuestión de los detalles en cuanto a la selva, en este caso. El poder agregar, en todo caso, algún elemento más, como ser adelante, en este caso es como que pide, podemos hacer unas plantas para encerrar de alguna manera un poquito más a nuestro motivo y parezca como que está más escondido. Es interesante ver cómo podemos ir generando ciertos espacios. Podremos generar un poco más de... No se olviden que acá estoy trabajando en una otra capa totalmente diferente. En este caso que vemos, ¿sí? Podemos ir modificando también para algunos sectores el tipo de pintura, como que generar otro tipo de texturas a través del mismo tipo de distintos tipos de pinceles. Y ya nos ubica el gorila en un lugar un poquito más interesante. La idea de esto es continuar. El contraste ahí en la cera necesita muchísimo más detalle de fondo y de contraste para que nos sirva aquí adelante. Podremos pensar en que acá haya más sombra, teniendo en cuenta la sombra del gorila. Y también podremos pensar en generar otra capa más, y podremos decirle en todo caso que generemos podemos generar una diferente. Podemos generar una selección de este tipo. En este caso podemos pintar en blanco todo esto.
Y lo que podemos hacer posteriormente es, una vez que mejor vamos a ser diferente. Vamos a ser diferente, vamos a trabajar los mismos rayos. Con eso ya estamos. Rayos de luz. Estos rayos podemos utilizar algún tipo, en este caso sí podemos irnos a una opción más de luz, en este caso de iluminación, lighten, contrast. En este caso screen es como la opción inversa a multiply, nos aclara absolutamente todo. Tenemos distintos efectos que pueden generarse a través de estas diferentes formas de modos de mezcla, como habíamos hablado anteriormente. En este caso me gusta bastante el de overlay, que le da un tono. Seguimos con ese tono verdoso amarillo que tenemos en la pintura, por lo tanto me gusta. Es coherente con lo que venimos trabajando. Lo que sí no es coherente es que es la dureza de esta luz. Por lo tanto, posibilidades que tenemos, de nuevo podemos ir a ajustes. En este caso podríamos generar una perspectiva interesante de blur de movimiento. Al 100% lo pusimos y ha quedado sin signos de dureza, por lo tanto vamos a seguir trabajando y esto mismo también podemos trabajar su opacidad para que no sea tan molesto. Y más o menos ya tenemos como planteado un primer esbozo a color de un inspiracional, podría ser, básicamente. Si pensáramos en algo más de concepto, esto sería un dibujo más de tipo naturaleza, pero tranquilamente podríamos, ya hacemos otra capa, por ejemplo, y pensamos un poquito en que podremos agregarle. Vamos a ir al HB y podría ser un Mowgli, por ejemplo. Y ya se transforma en algo más hasta conceptual. ¿Sí? Vamos a ir. Vamos a exagerar un poquito el tamaño disminuir un poquito el tamaño del niño para que tome fuerza la figura del gorila.
pero más o menos sería una cosa así. Y ahí también podemos empezar a trabajar a partir de esta paleta, que eso es lo importante en realidad, que nunca se lo había comentado, de tener una paleta de este tipo, es que una vez que generamos esta primera paleta, cualquier color que utilicemos de la misma para seguir dibujando nos va a resultar armónica. Tenemos que volver a buscar, hacer búsqueda de color cuando ya tenemos como los tonos que necesitábamos. Todo está en la paleta. Bueno, al gorila le va a faltar bastante contraste. ¿Qué podremos hacer? Podremos trabajar sobre los ajustes. Por ejemplo, bajar un poquito el brillo. Y ya saturar un poquito. No sé si cambia demasiado. Me gusta esta suerte de duotono que tenemos. Bueno, ahí lo podemos dejar. Las curvas también nos llevan a un lugar donde probablemente no me quiere ir. Sí, prefiero mantenerme en estos tonos. Quizás esos indicios de rojo son interesantes, le aportan calidez. Y aparte el rojo, como decíamos, es complementario del verde. El azul en este caso no nos sirve de mucho. Sabemos que si modificamos demasiado esta curva de color, queda. Lo que podemos utilizar el azul es para disminuir y que aparezcan esos amarillos que tenemos ahí. Vamos a bajar un poquito la saturación. Y ya empezamos a tener una idea de luz, una idea de entorno un poquito más acotada. Acá lo mismo. Vamos a subir un poquito. Bajamos un poquito la luminosidad de la parte de adelante y nos va a ir generando un entorno. Lo más problemático que tenemos, bueno, vamos a dar por terminado este dibujo. Todavía nos quedaría resolver esta parte donde no hay como demasiado contraste, se pierde un poco. Habría que ayudarlo con algunas hojas probablemente a que despegue la figura del niño arriba del gorila, pero más o menos ya tenemos una idea de lo que queremos. Bien, este ha sido nuestro segundo trabajo y ahora para un poco cerrar el curso, ya que más o menos hemos visto todo lo que se podía realizar, y voy a ir haciendo un dibujo más y ahí vamos a terminar de cerrar las distintas posibilidades que tiene Procreate. Obviamente que debe haber muchísimas posibilidades más, simplemente los dos trabajos anteriores han sido como dos caminos muy diferentes de abordar un trabajo, y que, como han podido ver, se puede hacer tranquilamente con esta aplicación.